Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, nuevamente aquí en Desarrollo Global para entregarles a ustedes dos sesiones sobre el presupuesto por resultados que espero sea de su agrado. Estas dos sesiones las hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes y vamos a iniciar esta sesión de lo que es el presupuesto por resultados, dándoles un marco general de esta nueva onda, vamos a decirlo así, en que se inscribe el presupuesto por resultados, en el marco de la modernización del Estado, en el marco de una cosa que se llama gestión para resultados, finalmente qué cosa es, de qué se trata. Para abordar estos temas yo he querido hacer una antesala, vamos a decirlo así, en términos conceptuales, para que se tenga bien claro cuál es el estado del arte, cuáles son los conceptos básicos que tenemos que manejar sobre el presupuesto público y en base a eso ir al concepto de gestión para resultados para luego abordar propiamente el presupuesto por resultados, que es una metodología que está impulsando el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de los intentos que se tiene para mejorar la calidad del gasto. Obviamente esto tiene que estar también de la mano con otras herramientas que te provee la modernización del Estado como un proceso fundamental para cambiar el Estado hacia uno que esté al servicio de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver en este momento es el presupuesto público. Vamos a abordar en primer lugar qué cosa es el presupuesto público. Bueno, ustedes me dirán, pero ¿por qué el profesor va a definir este tema del presupuesto público? ¿No? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, con gente que ya tiene años en el tema presupuestario, en el Sistema Nacional del Presupuesto, ocurre que cuando estamos hablando sobre cuestiones básicas, fundamentales, sobre qué cosa es el presupuesto, a veces no se responde de una buena manera, no se conoce exactamente de qué se trata cuando hablamos de presupuesto. Ojo, que el tema de este curso es el presupuesto por resultados. Es un apellido que se le da al presupuesto. En otros latitudes se habla de presupuesto económico, presupuesto financiero, presupuesto participativo. Presupuesto por resultados es un apellido que se le está dando al presupuesto. Entonces, lo importante ahora es entender un poquito cuál es la naturaleza del presupuesto público, cuál es el concepto fundamental del presupuesto público. Y aquí va. El origen del presupuesto, la naturaleza y el concepto de lo que es presupuesto público es para nosotros muy importante. ¿Cuándo nace el primer presupuesto moderno, vamos a decirlo así? ¿Cuándo nace la institución presupuestaria? Esto, aunque a ustedes les parezca, bueno, ¿qué tiene que ver con el presupuesto por resultados? Tiene que ver muchísimo. Vamos a decir que el presupuesto por resultados es como la tercera ola digamos, del enfoque del para qué existe el presupuesto público. Bueno, el nacimiento del presupuesto se sitúa en el año de 1215 en la Inglaterra de Juan Sin Tierra, en la época en que se suscribe la famosa Carta Magna, y donde aparece un elemento fundamental, ¿no? Donde surge la idea del budget. Budget en inglés significa presupuesto, pero el budget propiamente dicho, si lo traducimos etimológicamente, el budget es una bolsa de cuero, ¿no? Entonces la realeza iba a pasar su bolsa de cuero, donde se pagan los impuestos, una vez al año. Es decir, el presupuesto surge en un nuevo contrato entre la sociedad, digamos, y el rey y la realeza, para decirle, bueno señor, usted va a cobrarnos, tiene derecho a aplicar impuestos una vez al año. Es decir, el presupuesto público nace como una herramienta de control al poder. Y esto quiero que ustedes lo tengan bien claro, que el presupuesto público no es solamente un documento de gestión, un instrumento administrativo, la expresión financiera de un plan. El presupuesto público es un instrumento esencialmente político. Es decir, tiene que ver con el gobierno y tiene que ver con el Estado. Es el único documento de gestión, el único instrumento de gestión que está regulado por la propia Constitución política. O sea, en la Constitución política no está el ROF, no está el MOP, no está otros documentos de gestión. En la Constitución política, en los artículos 77, como veremos más adelante, y 80, está propiamente regulado el presupuesto público. Entonces, hay un elemento importante que quería yo plantearles, ¿no?
el hecho de que el presupuesto es un instrumento político. Entonces, ¿qué significa eso, no? Que es una de las herramientas de las cuales se vale el poder para operativizar, para darle, digamos, realidad a las políticas públicas, a las decisiones de gobierno, que eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, ahí hay un elemento importante. Y la naturaleza es esa entonces. Es un instrumento que tiene una racionalidad política. Y teníamos que ver aquí entonces cómo es que se concatena lo político con la gestión pública y con la administración pública, teniendo en cuenta que el presupuesto público desde el punto de vista administrativo está regulado por el Sistema Nacional de Presupuesto Público, cuyo ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público. Pero se circunscribe, se supedita, sirve como herramienta para operativizar, para implementar políticas públicas. Las políticas públicas son decisiones de gobierno que buscan atacar un problema público que está contemplado en una agenda pública y del cual se devienen estrategias e intervenciones que luego tienen un formato presupuestal y después administrativo, financiero y operativo. Entonces, esa lógica es un tema muy importante a tratar. Yo creo que es un elemento que tenemos que tener presente y vamos a llegar entonces también a definir qué cosa es finalmente el presupuesto público. Entonces, en esa dirección, revisemos un poquito lo que nos dice la Constitución Política, porque ahí también hay varias cosas que tenemos que trabajar. En primer lugar, cuando nos habla, para un poco determinar qué cosa es el presupuesto público, en qué consiste el presupuesto público, para qué sirve el presupuesto público, vimos que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto, de acuerdo al artículo 77 de la Constitución Política del Perú. Entonces, lo que yo debo entender es que el presupuesto es un instrumento que regula la administración económica y financiera, porque hoy día lo es más. Constitucionalmente nos dice el presupuesto rige la administración económica y financiera y tiene dos secciones, el nivel central y las instancias descentralizadas. Muy bien. Entonces, aparece en la Constitución Política como un instrumento que regula, que ordena, que conduce la administración económica y financiera. Ahora la pregunta es si la administración económica y financiera tiene que ver con la operación de los servicios, ¿no es cierto?, con la creación de valor público. Bueno, eso es de manera indirecta. La administración financiera, la parte de la hacienda, la parte económica del Estado, es un poco la que provee los insumos, ¿no es cierto?, a la gestión pública para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces, y el segundo párrafo también es interesante y revelador, cuando nos habla que el presupuesto asigna equitativamente. Es decir, el presupuesto público tiene un principio básico que es el principio de equidad. Y si ustedes se dan cuenta, si revisan la ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la ley marco de administración financiera del Estado, y ustedes revisan dónde está el principio de equidad, pues no hay principio de equidad. Se olvidaron. La Constitución Política te habla de que el presupuesto se asigna equitativamente o asigna equitativamente los recursos públicos, y la pregunta es en qué consiste el principio de equidad, que es un tema importantísimo, ¿no? Y aún más, se establece que hay dos criterios, ¿no es cierto?, dos criterios importantísimos. El criterio dice que esta programación y ejecución del presupuesto responde a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas. Es decir, aplicamos una medida de desempeño que es la eficiencia sobre necesidades sociales básicas, un concepto que es interesante. ¿Qué son necesidades sociales básicas? Si estamos por la línea de desarrollo humano que propone Amartya Sen en las Naciones Unidas, pues eso tiene que ver con ingresos, pero también tiene que ver con educación y tiene que ver con salud, ¿no? Tiene que ver con agua, en consecuencia, saneamiento básico. Entonces, cuando nosotros decimos qué cosas son necesidades sociales básicas, es una gran pregunta. Y la otra es descentralización. Es decir, los criterios de programación del presupuesto público y de ejecución son atender necesidades sociales básicas y
la descentralización con un criterio de programación. Ahora, entonces, surgen dos temas interesantes cuando hablamos del presupuesto. Primero, que regula la administración económica y financiera del Estado. Y segundo, que debe asignar equitativamente recursos públicos y que debe responder a los criterios de eficiencia, las necesidades sociales básicas y la descentralización. Entonces, aquí aparece un fundamento constitucional para el tema del presupuesto que, bueno, no se ha desarrollado plenamente por la normativa presupuestaria. Por ejemplo, el principio de equidad. ¿Qué significa la equidad? ¿Qué significa la equidad si nosotros lo podemos contrastar con lo que son las necesidades sociales básicas? Si nosotros analizamos la situación del Perú en términos del desarrollo humano, vamos a ver que hay un elemento interesante que aparece, no solamente con el indicador de desarrollo humano, sino también con el coeficiente de Gini que mide la desigualdad en los países, ¿no es cierto? Y que puede en los ingresos, pero también en servicios básicos. Vemos que el Perú está creciendo, que el Perú tiene crecimiento económico. Esa es la proyección, esa es la tendencia. Sin embargo, las brechas entre ricos y pobres, en lugar de acercarse, se ha profundizado, y las brechas entre la parte urbana y la parte rural se han crecido, a pesar que, por ejemplo, podemos exhibir logros y mejora en los servicios, en la calidad de los servicios, en la efectividad de los servicios, en los resultados de diferentes servicios, sobre todo en educación y salud, pero en ciudad y no en el campo. Entonces, cuando hablamos de equidad, nos lleva a la reflexión de ver que la equidad tiene una relación con las brechas que no permiten alcanzar un desarrollo equitativo, una igualdad de oportunidades para todos. Es un elemento para reflexión que es importante. Definitivamente el principio de equidad debería ser el nuevo principio que contenga la normativa presupuestal, porque eso tiene que desarrollarse. Constitucionalmente está previsto. Y de otro lado, los conceptos de eficiencia de necesidades básicas. Entonces, ahí vamos viendo entonces que el presupuesto público, como herramienta de la administración económica y financiera, está asociado ¿a qué cosa? A resolver brechas en relación a las necesidades sociales básicas, y eso necesita un contenido. Ahora bien, en el artículo 80 de la Constitución Política nos habla que el ministro de Economía y Finanzas presenta y sustenta ante el Congreso de la República el pliego de los ingresos y los gastos. Ahora, este es un tema importante también, cómo el Ejecutivo se presenta al Parlamento, al Congreso de la República, para exponer, para presentar cuál es el pliego de ingresos y de gastos del sector público. Ahora, aquí hay un elemento importante que de repente en nuestra Constitución no fluye. Dice que cada ministro sustenta los pliegos de ingresos de su sector, previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución presupuestaria del año anterior. La Constitución Política prohibió la palabra resultados. Pero ¿cuáles son los resultados? Porque si lo veo desde el punto de vista contable, los resultados tienen que ver con aspectos financieros. Pero cuando hablamos de presupuesto público, estamos hablando de, bueno, si el artículo 77 me habla de una asignación equitativa, yo tendría que presentar qué tan equitativa ha sido mi asignación en el año anterior. Si el artículo 77 me habla de que debo de aplicar recursos de manera eficiente para atender necesidades sociales básicas, yo tendría que ver qué necesidades sociales básicas están siendo satisfechas por la aplicación del presupuesto público. Y de qué manera también el gasto público, ¿no es cierto? Y la inversión pública en consecuencia también está siendo, vamos a decirlo así, haciéndose de manera descentralizada. Entonces aquí hay preguntas que nos van llevando más allá de un aspecto administrativo. Son preguntas que están aplicándose a un territorio dado, que están aplicándose a una problemática dada, que depende o que requiere cuáles son las políticas públicas que yo voy a abordar para avanzar en esa dirección. Entonces, con lo que quiero decir es lo siguiente: en nuestro marco constitucional, con estas debilidades que hemos visto también, establece un conjunto de exigencias para el presupuesto público. Primera exigencia: tú vas a asignar de manera equitativa. En la normatividad no hay un correlato que significa equidad. Y eso es una cosa muy grave, ¿no? Que espero que algún día el Ministerio de Economía y Finanzas lo subsane, ¿no?
debería haber un principio de equidad presupuestal. La equidad está asociada a brechas. ¿Y por qué digo que está asociada a brechas? Que esa ya es una construcción de este expositor. Porque la misma Constitución establece que se aplica un criterio como programación y de ejecución, el criterio de eficiencia en lo que son necesidades sociales básicas. Entonces ahí tengo que ver las brechas y tengo que definir cuáles son las necesidades sociales básicas. Hay un consenso en América Latina que las necesidades sociales básicas tienen que ver con educación, con salud, con agua y saneamiento básico, con ingresos. Entonces ahí hay un elemento fundamental en esa dirección. Entonces, y que la lógica que se tiene en la asignación equitativa sea una lógica de descentralización. Entonces, ahí hay elementos que son importantes y que son, digamos, la base constitucional para este esfuerzo que se está haciendo con la metodología llamada presupuesto por resultados, que es lo que vamos a estudiar entre hoy y mañana. Mañana vamos a ver los aspectos operativos del presupuesto por resultados, cómo se construye el presupuesto por resultados de acuerdo a la directiva, pero hoy día vamos a ver el enfoque, porque es importante que ustedes, amigos y amigas, lo tengan presente. Esto es un elemento muy interesante. Entonces, ya hemos revisado un poco el marco constitucional en relación al presupuesto público y ahora veamos una situación más específica. El presupuesto público. Aquí, el presupuesto público también ataca a un... No sé qué ha pasado aquí, vamos a arreglarlo. El presupuesto público... Ahí está, muy bien. Tiene que ver con estos conceptos que estamos viendo aquí hacia en la transparencia. En primer lugar, hablamos de un instrumento de gestión. Ya hemos visto que en la Constitución Política habla que rige la administración económica y financiera del Estado, pero la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que atañe al presupuesto público, la Dirección General del Presupuesto Público señala que el presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado. Entonces, ¿es un presupuesto de gestión del Estado o del gobierno? ¿O es un instrumento de gestión de la gestión pública? ¿O es un instrumento del sistema administrativo de presupuesto? Eso es muy importante tenerlo claro. Creo que la normatividad no la tiene clara en este sentido, ¿no? Primero, definir qué cosa es el presupuesto. ¿Un instrumento de gestión o un instrumento de gobierno? ¿O un instrumento de Estado? ¿O un instrumento del Sistema Nacional de Presupuesto, que es un sistema administrativo? Esto es muy importante conceptualizarlo. Nosotros, les adelanto, pensamos que el presupuesto público es un instrumento de gobierno. De gobierno. Porque su esencia es naturalmente política. Política en términos de qué? Que importa, que involucra una decisión política para priorizar la solución de determinados problemas públicos. Y eso se traduce en una decisión de política, en políticas públicas y en intervenciones. Esas intervenciones tienen varios formatos. Uno de los formatos en que se hacen las intervenciones es el presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados tiene o persigue objetivos de políticas públicas. Las políticas públicas son decisiones de gobierno que tienen que ver con la solución de un problema público, que tiene que ver con una demanda social y que tiene que ver con una posibilidad técnico-administrativa. Esa lógica es importante para que ustedes entiendan, queridos amigos, que el presupuesto por resultados no es simplemente un documento administrativo para llenar formatos y para llenar un software. El presupuesto por resultados tiene que ver con la implementación, con la ejecución de políticas públicas, en buena cuenta de decisiones de gobierno. Entonces, cuando tú hablas así, hablamos de un presupuesto público en su dimensión política y un presupuesto público en su dimensión de gestión y un presupuesto público en su dimensión administrativa, ya para efectos de la programación, de la formulación presupuestal, pero donde antes ha habido un presupuesto de gestión y un presupuesto político o de gobierno.
Ustedes me dirán, pero ¿cómo es esto? Que un poco raro, ¿no? Bueno, vamos a ir explicando eso para entender la importancia que tiene el concepto de presupuesto por resultados a la luz de estos conceptos importantes que estamos mencionando a ustedes, para que haya mayor potencia en el presupuesto por resultados. Hoy en día lo que se busca es la articulación horizontal, según las palabras del Ministerio de Economía. Hoy en día lo que se busca son intervenciones que sean multinivel, como se habla en Chile. Cuando hablamos de multinivel, inclusive es que los presupuestos tengan también aportes del sector privado, tercer sector, que apelemos a otros mecanismos de financiamiento, a las nuevas finanzas públicas, canjeadoras por impuestos, a iniciativas privadas, las famosas APPs, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que el presupuesto público es una herramienta que permite, que motiva, que incentiva también aportes de diferentes actores para sacar adelante lo público. Es decir, las políticas públicas. Es decir, incorporar un concepto muy interesante que es el de gobernanza. La gobernanza es la capacidad de liderazgo que tiene un gobierno para comprometer, para invitar y comprometer actores sociales y actores del mercado en lo público, en la construcción, en la implementación, en la ejecución de políticas públicas, que es un elemento importantísimo en la gestión pública, gobernanza. Entonces, no solamente estamos hablando de calidad en el gasto, estamos hablando ya de conceptos mucho más potentes y mucho más profundidad que me imagino el Ministerio de Economía irá desarrollando en los próximos años, aunque yo creo que esto es más que urgente en la actualidad. O sea, ¿calidad en el gasto o calidad en los servicios públicos? Si yo quiero ver calidad en el gasto, es el gasto por el gasto, ¿no? Ahí hay un error de concepto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando yo hablo de calidad en los servicios y asignar eficientemente mis recursos, cuando yo hablo de asignar equitativamente los recursos para crear valor público, eso es un enfoque claro. Calidad en el gasto, no hay calidad en el gasto por el gasto. La calidad se ve en los servicios. La corrección, la articulación adecuada entre insumos, los recursos financieros, los recursos públicos del Estado, las actividades, los productos y los resultados, tiene que ver con un tema que va más allá del gasto, que va a un tema de organización, de gestión y de decisión política. Entonces el presupuesto no puede cubrirlo todo. Es iluso y es contrario a la realidad pensar que con el presupuesto como instrumentito tú vas a lograr conseguir u obtener resultados. En realidad, los que hacemos presupuesto público, los que hacemos gestión pública en el Perú, sabemos que los programas presupuestales requieren también del apuntalamiento de otros sistemas y también de la decisión y la voluntad política. Presupuesto por resultados requiere gestión por procesos. La gestión por procesos requiere un nuevo diseño organizacional. Un nuevo diseño organizacional exige gestión del cambio. Y todo eso requiere voluntad política, porque sin voluntad política no hay nada. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es ese tema cuando cuando tratamos el presupuesto por resultados. Yo estoy viendo aquí algunas intervenciones y me parece interesante lo que estamos mencionando aquí. A ver, María del Carmen nos cuenta que opina. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Opinas, a ver, vamos a ver por aquí, que debería ir articulado las políticas de Estado inscritas en el Plan Estratégico de Desarrollo. Sí, todos los programas presupuestales, metodológicamente hablando, ya lo vamos a ver, están articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que en un ejercicio entre el CEPLAN, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Gestión Pública, se logró trabajar una matriz donde todos los objetivos nacionales se traducen en resultados generales a lograr, y entre esos resultados se incorporan los resultados específicos, ¿no es cierto?, que son la madre de toda la secuencia metodológica para construir, para formular un presupuesto, un PPR, un programa presupuestal, ¿no? Entonces, sí hay una articulación, eso lo vamos a ver después, pero sí, muy bien, sí deben estar articulados. Y también María del Carmen me dice, sin embargo, esto queda en buenas intenciones, no se asignan los recursos para superar esta brecha en horizonte de tiempo. Bueno, ahí hay varias cosas que tenemos que trabajar, ¿no?
se ha trabajado, se ha avanzado en una lógica de presupuesto por resultados, pero me dan un techo. Y sujétate al techo. Entonces, digamos que aparentemente las herramientas son modernas, pero la lógica no ha cambiado. Es decir, el instrumento es nuevo, pero el chip es antiguo. Entonces, acá hay una cosa que tenemos que trabajar, pero ya lo vamos a ver cuando veamos la siguiente parte de esta exposición. Sin embargo, me dice otro comentario: cuando se sustenta el presupuesto de los pliegos, uno de los aspectos se refleja en la brecha para atender los servicios o bien público. Sí, bueno, va a depender cómo se sustenta el presupuesto, pero sí es interesante el tema. Claro, las brechas son interesantes y justifican las intervenciones y el gasto público, ¿no? Tanto inversión como el gasto corriente o el gasto general, o gasto no financiero y no previsional. Esto es un elemento importante, que es parte de la contribución de esta metodología, este enfoque de gestión por resultados. Ok, muy bien. Ahora, yo quiero además ver otra cosa. Estamos revisando la definición de lo que es el presupuesto público que está contenido en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes van a ver ahí, por ejemplo, que se habla de que es un instrumento de gestión, que el Estado utiliza para asignar los recursos sobre la base de la priorización de las necesidades de la población. De vuelta acá un tema, ¿no? Que el Estado dice, se asignan recursos públicos sobre la base de priorización de las necesidades de la población. Bueno, eso es un lenguaje un poquito errático, porque cuando hablamos de necesidades de la población o priorización de necesidades de la población, hoy en día se conoce que en realidad cuando nosotros trabajamos una agenda pública, cuando identificamos problemas que son percibidas por la sociedad, que son problemas que se tienen que atacar, cuando definimos científicamente esos problemas llamados problemas públicos, cuando decidimos atacar ese problema público, eso se llama política pública. Entonces, las políticas públicas son las herramientas que se utilizan para el buen gobierno, es decir, el actor político, para poder lanzar, para poder ejecutar, para poder gobernar. Entonces, hay muchas necesidades de la población. Esas necesidades tienen que ser priorizadas. El enfoque que se utiliza para priorizar necesidades, ahora se le llama un enfoque de identificación de problemas públicos y te lo da la metodología, el enfoque de las políticas públicas. Entonces tal vez sería importante, se asignan los recursos públicos sobre la base de una priorización, no, se asignan los recursos públicos para la solución de problemas públicos, priorizados, problemas públicos que son decididos o que son materia de decisión política. Ese es un tema importantísimo a trabajar. Porque las necesidades de la población son muchísimas. No podemos atender todas las necesidades. El presupuesto se basa básicamente en recursos escasos entre múltiples alternativas. Entonces, ¿yo cómo aplico entre múltiples alternativas? ¿No es cierto? Tengo múltiples alternativas para intervenir, el presupuesto financia eso, pero para la solución de problemas públicos que han sido priorizados, que han sido identificados como tales. Léase, revisen ustedes lo que son las políticas públicas. Entonces no es que yo priorizo necesidades así de simple, voy al grano, no. Hay un proceso anterior que es mucho más potente. Entonces, eso hay que entenderlo. Si ustedes ven los programas presupuestales, no solamente responden a necesidades de la población, básicamente responden a problemas públicos que han sido priorizados por políticas públicas de carácter sectorial, de carácter nacional, pero que han sido priorizados por políticas públicas. Entonces, antes de hacer el presupuesto tiene que haber políticas públicas, tiene que haber decisiones gubernamentales, que eso es lo que permite pues que haya un presupuesto potente. ¿Por qué? Para que ustedes lo sepan, amigos, no todos conocerán lo que son las políticas públicas. Las políticas públicas, a ver, vamos a decirlo en otras palabras. ¿Qué cosa es gobernar? Gobernar básicamente es decidir. ¿Decidir para qué? Para transformar una situación social inicial. Un presidente, un gobernador regional, un alcalde,
ingresa al poder en una situación socioeconómica de la población determinada, en una situación social determinada, en su más amplia acepción. Con sus decisiones, él lo que busca es transformar la realidad, porque eso es gobernar. Gobernar es transformar la realidad, es mejorar el estado de bienestar, es lograr resultados, es cambiar la situación o característica de las personas, es reducir las brechas, es crear valor público. Entonces, cuando uno gobierna, transforma la realidad, obviamente en positivo, aunque podemos ver casos que no son así, ¿no? Pero eso es... Entonces, ¿cómo se gobierna? A través de decisiones. Esas decisiones tienen que ver, decisiones políticas obviamente, esas decisiones tienen que ver con la solución de problemas públicos. Esos problemas públicos deben ser percibidos como tales por la población, por los actores del mercado, por la sociedad. Esos problemas públicos se contemplan en una agenda pública. Por ejemplo, en este gobierno, la agenda pública tiene 3 puntos básicos. Los 3 puntos priorizados es reactivación económica. ¿La sociedad lo quiere? ¿Las empresas lo quieren? ¿El Estado lo quiere? Sí. Entonces ahí hay, eso está en agenda pública, ese es un tema de política pública. Segundo tema, la seguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana es un problema general. Lo que queremos es seguridad ciudadana. ¿La sociedad lo quiere? ¿El mercado lo quiere? ¿El actor político lo quiere? Sí. Y el tercer tema, agua para todos. El agua, el saneamiento es un tema importantísimo. La meta de este gobierno es amplia, 100%, llegar al 100%. ¿Y eso lo quiere la gente? Sí lo quiere la gente. Y eso también es un detonador importante para el tema de educación y de salud, que es, digamos, el cuarto eje de trabajo del actual gobierno. Entonces, todos los gobiernos establecen temas prioritarios. Esas son sus políticas, sus objetivos de gobierno, que están enmarcadas en políticas públicas porque buscan atacar problemas públicos, es decir, temas que afectan a la población y que les impide, vamos a utilizar el lenguaje de Amartya Sen, les impide aprovechar oportunidades para su desarrollo personal, para el desarrollo de la comunidad, para el desarrollo del país. Entonces, ahí hay un elemento importantísimo en lo que es la gestión pública. Entonces, nos habla en la definición del presupuesto público que estas necesidades son satisfechas a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para la población financiados por medio del presupuesto. Lo que vemos nosotros son que la demanda social, la demanda de la población, la demanda del mercado, ¿no es cierto?, es atendida, por políticas públicas. Las políticas públicas son las encargadas de, vamos a decirlo así, resolver esos problemas públicos fundamentales. Entonces, cuando hablamos en este lenguaje, tenemos que comenzar a articular, a vincular de una manera más consistente las políticas públicas, que es un tema que se está desarrollando muy bien, muy importante acá en el Perú, con el presupuesto público y con la gestión pública. Acá hay un tema así un poquito mezclado. Los servicios públicos buscan satisfacer diferentes necesidades, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a las políticas públicas. Las políticas públicas son las que establecen la priorización, la población objetivo, ¿no es cierto?, entre otros elementos importantes para poder avanzar como gobierno, como Estado. Pero además, miren ustedes, arriba en la definición, el MEF nos habla de que es un instrumento de gestión para asignar recursos en función de priorización de las necesidades de la población. Pero abajo nos habla que es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos para atender durante el año. Entonces, total, ¿qué cosa es? ¿Es un cuadro de ingresos y gastos el presupuesto o es un instrumento de gestión? ¿Es una cosa que me dice cuánto tengo y cuánto voy gastando? ¿O es un instrumento que me permite ver, digamos así, mejorar la provisión de servicios, como el mismo MEF lo dice, o priorizar o atender las necesidades de la población? Entonces, ahí también marca una dicotomía que es importante. El presupuesto es una herramienta de gestión que tiene un componente financiero, de ingresos y gastos, de programación, etcétera, pero que está asociado a intervenciones de política pública que buscan transformar la realidad. ¿En términos de qué? De resultados. El presupuesto financia productos.
Los productos se definen en un proceso de planificación que deviene de políticas públicas y que implica esas políticas públicas asumir una estrategia que a su vez requiere un rediseño organizacional que a su vez requiere establecer planes de operación con actividades, con tareas que son financiadas con el presupuesto. Ahí se enchufa el presupuesto. Entonces, el presupuesto es el colofón de un proceso de decisión política, decisión técnica, directiva y de sistemas administrativos, para entenderlo bien. Hoy en día, así como están las cosas, un poco que los programas presupuestales suplen todas esas debilidades. Tiene un poco de política pública, tiene un poco de gestión, tiene un poco de organización, tiene un poco de logística, de contrataciones, tiene todo el programa presupuestal, ¿no? Pero en realidad, aquí de lo que se trata es de entender que los programas presupuestales, que el presupuesto por resultados es una pieza en un marco más general que es la gestión para resultados, que exige un modelo de gestión y un pensamiento distinto al que tenemos ahora. Entonces, eso es un elemento importantísimo que tenemos que considerar para poder revisar. Entonces, ustedes tienen ahí varias cosas que reflexionar. Ahora, veamos. Hay que tener en cuenta dos definiciones que se parecen a las que hemos mencionado. Por una, la del presupuesto, la de la Asociación Internacional de Presupuesto Público, que es una organización muy importante, que es muy importante para nosotros en la actualidad. Lo que nosotros vemos aquí es que el presupuesto es una herramienta, que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para la satisfacción de las necesidades de la población, de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y sociedad del país. Qué interesante. Se habla, la Asociación Internacional de Presupuesto Público nos habla de una herramienta para cumplir con la producción de bienes y servicios públicos, para satisfacer las necesidades de la población, de conformidad al rol asignado al Estado y la economía. Entonces, miren ustedes aquí también la lógica que se tiene en relación al presupuesto público, ¿no es cierto? Una herramienta que permite la producción de bienes y servicios, pero asociado ¿qué? A necesidades, satisfacción de necesidades de la población. Esas necesidades obviamente son necesidades priorizadas, pero que responden a políticas públicas, ¿no? Entonces, aquí hay un componente muy interesante de mirar, ¿no es cierto?, para poder definir con claridad qué cosa es el presupuesto público. De otro lado, el economista Fritz Neumark nos habla de un resumen sistemático, confeccionado en periodos regulares, anuales o bianuales, de la previsión, en principio obligatoria, de los gastos proyectados y las estimaciones de ingresos previstos para cubrir gastos. O sea, hay dos definiciones del presupuesto público, una como un instrumento de gestión y otra como un instrumento que expresa financieramente los gastos, los ingresos que se van a tener, ¿no es cierto?, para un determinado periodo. Entonces, estos son los conceptos básicos del presupuesto público y acá hay una definición interesante que me interesaría mucho que ustedes lo tengan presente. El presupuesto público es el documento oficial a través del cual se implementan los planes de gobierno, estableciendo los ingresos disponibles y en qué se piensa gastar en función de las prioridades, objetivos y metas del Estado. Acá hay una definición que es interesante, muy bonita, porque respeta, entiende que el presupuesto es un instrumento político, en el entendido que responde a la decisión del gobernante, que se inscribe, claro que sí, en el rol del Estado, pero que persigue fundamentalmente el logro de políticas públicas, ¿no es cierto? Por eso se convierte en un instrumento que implementa planes de gobierno y que a través de ello también se provee servicios públicos de diferente índole en función de políticas públicas de alcance nacional, regional y aún local. Esta definición no es descabellada, aunque ustedes lo puedan ver, aunque no esté tan
tan vinculada a la definición que hemos visto del Ministerio de Economía y Finanzas, lo van a ver que esto se maneja muy importantemente en América Latina, ¿no? Bajo un concepto de gestión para resultado de desarrollo, pero ese es un tema que viene a continuación. Lo que quiero entonces que ustedes vean es ya algunas cosas que son importantes. El presupuesto es un instrumento esencialmente político, nació como con un instrumento de control al poder, ¿no? Nace como un instrumento de control al poder, nace con el principio de anualidad, se especifican los gastos, se especifican los ingresos para controlar al poder, para que no haga lo que quiera con ese tema. Entonces los principios surgen como un elemento ordenador y también como un elemento de transparencia, como un elemento de control de la ciudadanía a esos recursos que nosotros hemos dado al Estado para que nos lo devuelva en términos de servicios y en temas de externalidades positivas. Y además, este presupuesto pues tiene un componente financiero, claro que sí, pero que una vez decidido por nivel político va a un nivel técnico-administrativo, ¿no? Donde aparece el concepto, el elemento de la gestión, del cual vamos a hablar a continuación. Entonces ustedes tienen ahí también las funciones que aparecen del presupuesto público. Aparecen las funciones que tienen que ver con el presupuesto público, que son las mismas que tiene el Estado. La función de asignar, la función de distribuir y la función de estabilización. Entonces, ustedes tienen tres funciones que son importantes: la función de asignación, la función de distribución y la función de estabilización. El presupuesto tiene que ver con estas cosas. Cuando hablamos de la función de asignación, ¿no?, comprende la provisión de bienes sociales o proceso mediante el cual se divide el uso de los recursos totales entre bienes privados y sociales y se selecciona la mezcla de bienes sociales a proveer. Entonces la asignación importa un proceso de priorización, un proceso de determinar qué, a quién, ¿no es cierto?, y cuánto. La redistribución consiste en ajustes adecuados de la distribución del ingreso y la riqueza, teniendo en cuenta lo que la sociedad considera como equitativa. La redistribución tiene que ver con el principio de equidad. La asignación tiene que ver también con el principio de equidad. Y la estabilización de igual manera. Aunque la estabilización está más vinculada a la política fiscal, monetaria y cambiaria, pero que también incide o también se puede utilizar el presupuesto para un poquito regular el tema de empleo, precios, etc. Entonces, digámoslo aquí que el presupuesto cumple con tres funciones. Una de las funciones más importantes es la función de asignación. Entonces, el dilema del presupuesto público para algunos presupuestólogos es esto, ¿no? Y esto de repente ustedes lo han visto, ¿no? ¿Cuál es el dilema del presupuesto público? Asignar recursos escasos entre fines alternativos. Es la expresión particular de conflicto general, nos cuenta Tabarés y Beteta, ¿no? Conflicto general entre lo que queremos y lo cual podemos, entre los deseos de cuál sería la sociedad en la que nos gustaría vivir y las posibilidades efectivas, dados los recursos existentes, de conseguirlo. Es decir, en la lógica presupuestal, yo tengo que hacer lo que puedo con los recursos presupuestales que tengo, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que es muy importante, muy interesante de examinar. Yo creo que esto hay que llamar la atención, porque hoy en día ya no se piensa así. Lo que una institución tiene que hacer, lo tiene que hacer, con recursos o sin recursos. Lo que pasa es que ahora yo tengo una visión más grande, mayor de lo que son los recursos disponibles por el Estado. Antiguamente, y esta es una definición antigua, ojo que eso está es un poquito lo que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, es entidades públicas, pliegos presupuestarios. Ustedes van a tener que ajustarse a las asignaciones que yo les doy. Entonces, lo que ustedes pueden hacer depende del presupuesto que yo les apruebo. Y en realidad no es así. Porque una institución, un gobierno regional, un gobierno local, un ministerio, etcétera,
puede tener también otras modalidades de financiamiento que no vienen del presupuesto. A eso se le ha dado a llamar las nuevas finanzas públicas. Yo quiero sacar lo público, quiero construir una carretera, no tengo los recursos del presupuesto, pues APPs. Canjes de obra por impuestos. Cogestión. Núcleos ejecutores. O sea, yo puedo tener aportes privados de la sociedad civil, del mercado, ¿no es cierto? Diferentes modalidades. Puedo externalizar servicios sin que me cueste, ¿no es cierto? Entonces, ese tema se llama las nuevas finanzas públicas. Acá, un poquito el tema del presupuesto es, o este dilema, por eso digo para algunos presupuestólogos, en lugar sería para unos presupuestíferos, es, si tú vas a hacer las cosas, pues restríngete a los recursos que tú tienes. Y en realidad el mandato es ahora el diferente. Con los recursos que tú tienes, incentiva que los actores sociales y de mercado se junten contigo para hacer las cosas mejor. Se asocien. Es decir, no solamente hablemos de calidad en el gasto. Ya he dicho que mejor es hablar calidad en el servicio. Con una asignación equitativa para la calidad de los servicios. Yo ahora lo que les digo es, bueno, hablemos también de gobernanza en el presupuesto público. Gobernanza en el presupuesto público. ¿Qué significa? Mi sol tiene que convertirse en 3 soles. Yo Estado pongo un sol para un problema que a ti te interesa resolver, pero tu sociedad pones el otro sol y tu mercado pones el otro sol. Entonces, de lo que estamos hablando es aquí una cosa mayor, de construir un esquema diferente de relación sociedad y Estado. La gobernanza es un poderoso enfoque de lo que se utiliza en otras partes del mundo, ¿no es cierto?, para entender, porque eso es un tema clave que en nuestro país no se entiende, el desarrollo no se va a lograr con el presupuesto público. El desarrollo del Perú no se va a lograr con el presupuesto público, así tengamos más presupuesto ahora. El desarrollo de nuestro querido país se va a lograr cuando tengamos una colaboración estrecha entre la sociedad, el mercado y el sector público, donde el sector público tiene que marcar un liderazgo clave. Y eso aplica a todo, inclusive al presupuesto por resultados. Cuando nosotros vemos intervenciones específicas en presupuesto por resultados, vemos que necesitamos tener, por ejemplo, en el tema de salud, más prevención, más promoción de la salud, que no solamente va de mano de los gobiernos locales, ojo, o del gobierno regional, a través de las redes y microredes, ¿no?, sino también va de mano a través de las comunidades, de las familias, de las comunidades nativas, las comunidades campesinas, que se apropien de un elemento público y que desde sus aportes, desde su esfuerzo, desde su tiempo, su uso del tiempo, de sus recursos, también se trabajen y también trabajen para su salud, para su desarrollo, para el desarrollo del Perú. Entonces, esa lógica todavía no está instalada aquí en el Perú, no está instalada en nuestro sistema presupuestario. En realidad, los recursos públicos deben ser un atractor para otros recursos, un atractor, ¿no? Y ese es un elemento importante, muy potente para poder hablar de presupuesto por resultados. Y vamos a presentar además en este programa, en esta sesión, que hoy en día no podemos hablar de presupuesto por resultados. Dicho sea de paso, el término es incorrecto, es presupuesto para resultados. For, ¿no? Budgeting for results, o sea, for no es por, pues. For en inglés es para. By es por, ¿no? En BY, ¿no? Entonces, el presupuesto para resultados. Pero hoy día no podemos hablar de eso para resultados. Hoy día tenemos que hablar de presupuesto para crear valor público. Y ojo, la misma Dirección General del Presupuesto Público lo dice, pero parece que se olvidan, ¿no? No solamente buscamos con la asignación del gasto, la asignación presupuestal, que es una función importante, no solamente está orientada al gasto, no solamente está orientada a crear, a generar resultados, fundamentalmente está orientada a crear valor público. Y eso lo vamos a ver a continuación qué significa, porque es un tema muy importante para que ustedes entiendan. Como ustedes pueden ver, amigos y amigas, lo que estamos buscando aquí, lo que estoy buscando es que ustedes tengan un marco conceptual
mucho más fuerte y potente de lo que significa hacer presupuestos por resultados en un proceso de modernización del Estado, en un proceso que se está trabajando fortalecimiento de políticas públicas, se está trabajando modernización del Estado, se está trabajando un Estado que esté al servicio de la ciudadanía, y en ese marco vamos a escribir la exposición del presupuesto por resultados. Ahora, veamos lo siguiente. Entonces, la gran pregunta es, ¿el presupuesto público es un instrumento de qué? ¿Del Estado? ¿Del gobierno? ¿De la gestión pública? ¿O del sistema de presupuesto? ¿No? Y nosotros decimos que el presupuesto es un instrumento de gobierno y es a su vez un instrumento de gestión. La manera como se construye metodológicamente hablando forma parte del sistema administrativo de presupuesto. Esa es la parte administrativa. En la gestión pública se decide cómo se organiza la operación, cómo se define el tamaño de la producción, quién va a hacer las cosas, cómo se van a hacer. O sea, el modelo operacional de la actividad y el modelo operacional del producto tiene un fuerte componente de gestión pública, que no puede estar separado al resto de la organización, por favor, ¿no? Cuando vemos en este momento vemos el diseño de los programas presupuestales, vemos que prácticamente el programa presupuestal crea una organización ad hoc al programa presupuestal. No puede ser, pues. O sea, no podemos seguir generando más compartimentos estancos en las organizaciones públicas, creando reyesuelos, dueños del programa presupuestal. Yo no te doy a ti institución porque este es mi programa presupuestal, o viceversa, dame la plata y tú quédate sin nada. Eso no es correcto. Si estamos avanzando en una lógica de gestión hacia la gestión por procesos como un elemento importante para definir claramente, identificar qué insumos, recursos utilizo, para qué actividades, para qué productos y para qué resultados, porque esa es la lógica de proceso, y tengo tres tipos de procesos, los gobernantes, los misionales y los de soporte. Entonces en esa lógica deberíamos inscribir el presupuesto por resultados. Pero no, en este momento lo que estamos usando son presupuestos por resultados, que son líneas de intervención modernas, que responden a políticas públicas, que tienen un problema público claramente definido, que se ha hecho un análisis de casualidad, que se ha elegido la mejor alternativa, que se ha identificado el modelo operacional, que se ha identificado antes de eso los productos y que se ha identificado el costo de todo ese tema. Entonces, ese es un Ferrari. Pero el Ferrari tiene que correr en la realización. Si no tendemos a distinguir la organización, a partir del 2 o a partir del 3, como se ha hecho con la metodología del presupuesto por resultados, ¿no? Porque tú tienes programas presupuestales, que son los que están con la lógica del presupuesto. Después tienes las APNOPs y tienes las acciones centrales. Unas que no están vinculadas a productos y las otras que son gastos que tienen que ver con la parte de administración central, etcétera. Y yo te digo, la administración central y la parte no vinculados a productos, ¿no tienen que ver con los servicios que se prestan a la entidad? Bueno, tienen que ver. Algunos se dan procesos de soporte. Son los procesos que están abajo, un mapa de procesos. Algunos se dan procesos de conducción, de dirección. Pero la dirección es necesaria para que los procesos clave funcionen. Y los procesos de soporte igual. Los programas presupuestales son la manera como se configuran los procesos clave en una organización. En realidad es eso. Entonces, si yo quisiera articular, imbricar la lógica de la gestión por procesos y la gestión por resultados, es un tema interesante, yo tendría que hacerlos en el contexto de un mapa de procesos. Es un tema importante, es un tema para discutirlo. Pero no, acá estamos haciendo un poco de todo, un poco de planificación, un poco de organización, un poco de política pública, un poco de presupuestación, un poco de operación, ¿no es cierto?, a propósito de un programa presupuestal, pero la organización es esta y tengo un programa presupuestal aquí, ¿no? Entonces, la cuestión es qué cosa vamos a memorizar. Y ahí surgen los problemas, y ahí también surgen los costos, los altos costos en algunos casos de transacción, cuando queremos dar siguientes pasos, ¿no? En fin, ya lo vamos a ver eso después. Entonces, miren ustedes aquí. Este gráfico le quiero llamar las cosas por su nombre, presupuesto público. Espero que les guste, ¿no? Tenemos elementos de entrada, tenemos actividades claves y tenemos el producto mirándolo desde la lógica del presupuesto público. El presupuesto público responde a dos actividades clave: la gestión estratégica y la organización de los servicios.
La gestión estratégica que una vez decididas las políticas públicas, los problemas que se va a resolver, la agenda pública está decidida, ¿ok? Yo me trazo objetivos, metas, me trazo líneas, me trazo intervenciones. Esas intervenciones, ¿qué formato van a tener? El formato de un programa presupuestal, el formato de una estrategia, etcétera. Eso es gestión estratégica. Y luego lo traduzco en qué necesito, cómo me voy a organizar, organización de servicios, cómo voy a operar, los modelos operacionales. O sea, las actividades clave después de las políticas públicas, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto y después el presupuesto público. En realidad, cuando hablamos de presupuesto por resultado, algo de actividades clave hacemos aparte del presupuesto y algo de políticas públicas, elementos de entrada, ¿no? Pero debería ser así. Es decir, en otras palabras, elementos de entrada, ¿cuáles son los insumos para el presupuesto público? Bueno, haber definido mi marco macroeconómico multianual, que es un tema clave. Ahí es donde se define la torta, como diríamos. Las políticas públicas que establecen prioridades, objetivos de gobierno claramente establecidos. Políticas de gasto, ¿no es cierto?, que responden a una agenda pública. Entonces hay un tema, una dimensión económica financiera, el marco macroeconómico multianual, una dimensión política, ¿no?, de gobierno, de gestión, de gobierno, perdón, y una definición con la sociedad, cuál es la agenda pública que tenemos que impulsar. ¿Para qué? Porque eso es una condición para que haya gobernanza en el presupuesto público. En el Perú tenemos que comenzar a caminar hacia la gobernanza en el presupuesto público y hacia la creación de valor público a propósito de las asignaciones presupuestarias. Calidad en el gasto, te quedas en el gasto, no en el resultado. Calidad en los resultados, no calidad en el gasto. Calidad en los resultados, calidad en los servicios, calidad en el relacionamiento de confianza entre el Estado y la sociedad. O sea, es ahí donde se conoce la calidad. O sea, la calidad del gasto no la entiendo como concepto. No es un tema. La consistencia es otra cosa en el gasto. La consistencia es que los recursos se apliquen a actividades que van a lograr desembocar productos y resultados. Muy bien, eso sí se entiende. Pero calidad en el gasto, no. Calidad en los servicios. Y tengo que tener una asignación efectiva, una asignación consistente, coherente, que bien, eso sí, claro que sí. Entonces, hablemos de eso. Y este cuadrito, claro que cada cosa, cada bolita del cuadrito también tiene mucho para conversar, tiene para desarrollarse, ¿no? Las políticas públicas como herramienta de gobierno, marco macroeconómico multianual como un elemento importantísimo desde el punto de vista de la economía, administración financiera del Estado, la agenda pública como un elemento que motoriza las intervenciones, en el entendido que es una herramienta, la agenda pública, de consenso entre el Estado, la sociedad y el mercado, y también el estamento técnico administrativo, para pasar a la gestión estratégica, que es la que va a resolver cómo se va a hacer el modelo operacional que se va a desarrollar, ¿no es cierto?, la tecnología que se va a utilizar, las intervenciones, el formato de las intervenciones, ¿ok? Y la organización, cómo se va a organizar el servicio, quiénes van a ser los actores, cuál va a ser el diseño o rediseño organizacional para pasar al presupuesto, que ya es la expresión financiera de lo hecho anteriormente. Porque eso debería ser. Porque como no se hace organización de servicio y no se hace gestión estratégica y no se establece claramente resultados específicos, se establece claramente qué cosa es lo que quiero dar, a quién le voy a dar, dónde, cuándo, de cuánto, ¿no es cierto? Como no se establece la forma en que voy a incursionar, como no se establece cuál va a ser mi relación y mis flujos de información o flujos físicos, entonces yo hago un programa presupuestal. O sea, el programa presupuestal en el fondo suple las carencias de un modelo burocrático que no está articulado, que no está integrado. Pero zapatero a sus zapatos. El presupuesto debería más bien recoger esos insumos para trabajar su expresión financiera, para aplicar o virar, asignar recursos en aquellas cosas que generan o que crean mayor valor público para superar las brechas de inequidad que todavía existen en nuestro querido país. Y no trabajar modelos operacionales que tienen que ver más con la organización, ¿no es cierto? Porque la organización del sector público está fraccionada,
porque están fraccionados los niveles de gobierno, porque no hay vasos comunicantes, entonces el programa presupuestal suple esas carencias, esas fracturas intergubernamentales y también horizontales que existen en el territorio, ¿no? Pero eso no es chamba del presupuesto, no es chamba del presupuesto, la organización no es chamba del presupuesto, los responsables no es chamba del presupuesto, establecer productos no es chamba del presupuesto. La chamba del presupuesto, la razón de ser el presupuesto es la asignación equitativa. Entonces, ahí hay un elemento importantísimo a considerar, salvo mejor parecer. Pero bueno, hay que ir avanzando en este tema. Hay actores que no han hecho su trabajo y hay que hacerlos, ¿no? Muy bien. Por eso es que tenemos que recordar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde nos habla de los 5 pilares. Y si ustedes pueden ver el proceso de modernización, pues tiene esta lógica que es importante, ¿no? Tenemos 5 pilares. El primero, el de políticas públicas, planes estratégicos y operativos. El segundo, que es el presupuesto por resultados. El tercero, que es la gestión por procesos, la simplificación administrativa y organización de la institución. El cuarto pilar, que es el servicio civil. Y el quinto, que es monitoreo y evaluación de sistemas de información. Pero ahora lo que quiero aquí, que esto ya lo deben haber visto ustedes, es lo siguiente. El presupuesto por resultados es parte de una lógica mayor, donde el primer pilar, o sea, la puerta de entrada de la modernización del Estado, es tener objetivos claros. Objetivos de gobierno claros, que significa, en otras palabras, tener políticas públicas, planes estratégicos y planes operativos, que tiene que ver con planes de gestión claramente establecidos y planes de servicios, planes de negocios públicos claramente establecidos. Este concepto de negocio público es un concepto fundamental, amigos y amigas. Yo les ruego que ustedes revisen, no es una clase tan grande, son pocas las horas, pero revisen. En cualquier país del mundo civilizado se usan planes de negocios. No se usan nuestros planes operativos que te miden cuántos documentos has hecho al año. El pueblo no come documentos, el pueblo no come resoluciones. El pueblo experimenta los servicios que le damos. El pueblo aprecia los tiempos breves para que lo atendamos. Aprecia la reducción de costos de transacción. Aprecia la eficacia en términos de sentir que algo retorna del Estado, ¿no? Sentir presencia, sentir comunicación, ¿no? Y ese relacionamiento es un elemento importante. Pero en fin, entonces lo que les digo es, primero están los objetivos. Ese es el primer pilar en realidad. Como el actor político no hace políticas públicas, ¿no es cierto? Y la planificación es una planificación de biblioteca y no de gestión pública, o sea, los gestores no usan los planes estratégicos para tomar decisiones, entonces eso está de adorno. ¿Quién suple eso? ¿Quién de una manera revalora, operativiza los objetivos y todo en un marco de si no lo haces, no te doy plata? El presupuesto por resultados. O sea, el presupuesto por resultados trata de, vamos a decirlo así, llenar todos los vacíos que hay en temas de gobierno, de gestión y de administración de los recursos públicos. Yo creo que lo ha hecho muy bien, pero ya es tiempo de comenzar a desarrollar a los otros actores. Zapatero a sus zapatos, ¿no? Es un tema importante. Va de menos a más, pero es un tema importante. Por eso que la gobernanza es clave. La gobernanza es clave porque si seguimos pensando que la gestión presupuestaria solamente es administrar los recursos de la entidad, no. La gestión presupuestaria, tenemos un presupuesto más amplio, un presupuesto territorial, vamos a decirlo así. ¿Cuál es mi presupuesto territorial? Son los aportes, pues, de la responsabilidad social de la empresa privada. Eso también es mi plata, si lo vemos en términos territoriales. Son los aportes que la empresa privada considera necesarios asignar para sacar adelante, para resolver problemas públicos territoriales, para sacar adelante el desarrollo de mi departamento. Y también son los aportes que puede hacer la comunidad organizada o la sociedad civil. Entonces, mi presupuesto territorial es mucho más grande que el presupuesto que me dan como institución. Yo tengo que trabajar en esa lógica. Lamentablemente, no tenemos esa lógica todavía instalada cuando hablamos de presupuesto público aquí en el Perú, pero es bueno que ustedes, amigos y amigas, lo vayan teniendo claro. Así se maneja esto en otros países. Entonces yo tengo objetivos claros, voy al tema de presupuesto por resultados como segundo pilar, que la pregunta es, bueno,
¿Cuáles son mis objetivos? ¿A dónde voy? Me lo responde el primer pilar. El segundo pilar lo que me responde es con qué cosa es lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo para lograr esos objetivos? Esa es la pregunta. No, pero acá hemos puesto presupuesto por resultados. Entonces yo le digo, anímense a tener más cosas, ¿no? Ya, tengo mi presupuesto. Tengo los recursos que recibo, mis recursos públicos. Pero también tengo que buscar los recursos del territorio. Ese es un elemento fundamental para avanzar en un esquema de gobernanza en el presupuesto público. Gobernanza en el presupuesto público para avanzar hacia la creación de valor público, que es un elemento fundamental. ¿Y de ahí qué paso? Una vez que yo veo los recursos disponibles, los recursos con los que tengo, los aportes, los esfuerzos, los tiempos con los que cuento, voy a organizar. Entonces me organizo. Entonces yo estoy en una lógica, yo puedo estar en una lógica de creación de valor público, ¿ok? Entonces, para la lógica de creación de valor público, yo lo que tengo que tener es con mi organización no hago nada. Las organizaciones en el sector público en el mundo están evolucionando hacia un concepto que se llama ecosistemas organizacionales. Es decir, el gestor público trabaja en redes. Es imposible pensar que las instituciones públicas solitas vayan a hacer lo suyo solamente con su organigrama. Necesita trabajar en red con actores públicos, privados, con las universidades, con asociaciones, con colectivos, con colegios profesionales, con empresas, con organizaciones científicas de afuera, con otras instituciones públicas de otros países, etcétera. Lo que necesitamos es trabajar en red. Es decir, todo se está redefiniendo a la luz del proceso de modernización del Estado, incluyendo el presupuesto por resultados. Entonces, aquí tenemos que tener una mirada mucho más moderna, mucho más potente del presupuesto por resultados, ¿no? Un presupuesto por resultados que debe evolucionar a un presupuesto creador de valor público. Ya voy a explicar qué cosa es. Un presupuesto que sea con gobernanza en el gasto público. Entonces, ya veíamos, primer pilar, los objetivos. El segundo pilar, presupuesto por resultados, pero con la tingencia que le he dicho, ¿no? Todos los aportes que pueda haber en el territorio. En tercer lugar, ¿cómo me organizo? Entonces, hay un elemento importantísimo, la gestión por procesos. Hoy en día, la gestión por procesos tiene la lógica de insumo, actividad, producto, resultado. Muy bien, los programas presupuestales van como descolgados de la gestión por procesos. ¿Sí? Si la gestión por procesos busca integrar, busca resolver el problema de los compartimientos estancos, no me explico cómo estamos insistiendo en trabajar presupuesto por resultado por un lado, tener programas presupuestales, o sea, media organización que trabaja con programas presupuestales y media organización que trabaja con APNOPs o con acciones centrales. Todos en la organización, todos en el aparato público deben tener la lógica de la gestión para resultados. Salvo mejor parecer. Es un elemento clave. Los programas presupuestales deberían ser el formato de intervención que tienen los procesos clave en una organización, o sea, los procesos centrales, los procesos operativos, como se dice también, o los procesos misionales. Los procesos de soporte son los sistemas administrativos y los procesos de conducción superior son los que están arriba y los que están dirigiendo, digamos, hacia dónde va la organización. Pero es un elemento importantísimo que habrá que considerar. Entonces, yo tengo objetivos, tengo los recursos, los aportes, tengo la forma como me organizo y el cuarto pilar es el servicio civil, o sea, preparo a la gente. Y ese preparo a la gente está también de la mano con eso que está abajo, gestión del cambio. Yo tengo que gestionar el cambio, yo tengo que preparar a mi gente, cambiarle de chip, ¿no? Y eso es un elemento que tampoco se ha trabajado. Tenemos planes estratégicos en el sector público, pero que están trabajados como con la mentalidad del plan tradicional. Tenemos presupuestos por resultados, donde los operadores siguen pensando en un presupuesto tradicional, financiando insumos, financiando actividades, ¿no? Y no financiando resultados. Entonces yo puedo tener gestión por procesos, pero mi mapa de procesos se parece a mi organigrama, porque nadie quiere dejar su partecita. Cuando la gestión por procesos te exige mirar la organización en referente a qué se hace y no quién lo hace. Entonces, no vamos a avanzar si no hay un fuerte componente de gestión en cambio de la administración pública. El PDP, el Plan de Desarrollo de Personas, debería estar asociado o debería tener un componente muy fuerte en lo que es gestión del cambio. Eso no lo tenemos y es un tema importantísimo, importantísimo. Para pasar
al sistema de información, seguimiento y evaluación, que es prácticamente esto es la gestión del conocimiento. No se gestiona el conocimiento, no se conocen las cosas que se hacen, entonces es un círculo vicioso. Cada quien con su tema, cada quien con su información, la información no se comparte y ese no es un elemento que sea importante para nosotros. Entonces, amigos y amigas, miren qué bonito es esto, ¿no? O sea, miren el contexto del presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados está en el marco de la modernización del Estado, está en una búsqueda, ¿no?, de la razón de ser del presupuesto, de una manera diferente en que el presupuesto puede servir para llevar adelante las políticas públicas. Ese es el tema fundamental. El presupuesto por resultados es una herramienta para llevar adelante las políticas públicas. Entonces, no solamente es financiador de servicios, el presupuesto por resultados es un instrumento potente para llevar adelante políticas públicas. Es decir, aquellas que están vinculadas a problemas públicos que han sido priorizados en un plan de gobierno. Entonces, eso es un elemento importante que tenemos que considerar en esta materia. Muy bien, y siguiendo con la exposición, entonces, ¿qué requerimos?, ¿no? Acá he preparado un flujo que ojalá que les guste, ¿no es cierto?, del gobierno. Necesitamos en esta lógica que las políticas públicas estén claras, que tengamos un marco macroeconómico multianual también claro, importante, ¿no? Entonces, el mapa se construye así, ¿no? ¿Qué requerimos? Políticas públicas claras, marco macroeconómico multianual. Eso es un tema del gobierno. Y el actor involucrado es el actor político. Presidente de la República, ministros, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros regionales, regidores. Luego, una vez que están planteadas las políticas públicas, que son las decisiones de gobierno principales, bueno, el estamento de los gestores públicos, de los directivos públicos, se va a concentrar en ver cómo se va a hacer eso realidad, cómo se hace. Y el cómo se hace parte por definir la estrategia y parte también por establecer la organización. Eso es gestión pública. Eso involucra la gestión estratégica, eso involucra el formato que se va a dar a esas estrategias. Uno de los formatos son los programas presupuestales. Y ahí vamos a la parte tercera, la administración. La administración, ¿qué cosa es? Operativizar lo ya decidido, la organización establecida, ¿no es cierto?, las metas de producción, la estrategia. ¿Y eso cómo se hace? A través, pues, de los instrumentos y procedimientos que establece la Dirección General del Presupuesto Público. La Dirección General del Presupuesto Público no está, pues, para definir cuál es la estrategia de las entidades públicas ni cuál es su organización. Tampoco está para definir políticas públicas. Para eso no existe presupuesto público. O sea, el presupuesto público ya lo hemos visto desde la Constitución Política, ¿no? Tiene que ver con un instrumento económico y financiero. Busca financiar la provisión. Pero las prioridades de política, los objetivos, la manera como se va a organizar el aparato público, las estrategias que se van a seguir, los problemas públicos, la agenda pública, y corresponden a otras instancias. Entonces, por eso, entender esto ya es importante, amigos y amigas. ¿Por qué? Porque aquí estamos, no sé, es un poco complejo lo que estamos hablando, ¿no? Pero estamos articulando, integrando diferentes actores. Claro, tú me vas a decir, pero si tengo un alcalde que está perdido en Marte, ¿qué vamos a hacer? Pues piña. Debido a esos alcaldes no hay gestión pública, pues. Porque para que exista gestión pública tengo que tener políticas públicas, tengo que tener decisiones claras de gobierno. Y si no tengo decisiones claras de gobierno, estoy frito. Solamente me queda administrar. Y eso es lo que ha pasado por muchos años. Los sistemas administrativos han manejado la gestión pública y han manejado el gobierno inclusive. Los sistemas administrativos. Ese tema de que el MEF se mete en todo, el MEF es superpoderoso, el MEF quiere esto, el MEF... Bueno, el MEF lo que ha hecho simplemente es suplir los espacios vacíos. Pero si ahora los espacios vacíos se están llenando, se está haciendo gobierno, se está trabajando en función de políticas públicas, se está decidiendo, pues eso es su chamba. Pero esa chamba requiere otro elemento que no está tan desarrollado, la gestión pública. Definir estrategias, definir modelos organizacionales, comenzar a pensar un poco más. O sea, no se trata de mejorar los servicios, damas y caballeros. Se trata de innovar. Porque mejorar, estamos mejorando el desastre. Lo que necesitamos es innovar. Y cuando es innovar, tenemos que crear.
tenemos que salir adelante. Y eso tiene que ver con la cultura del valor. Generar valor para la ciudadanía es un elemento clave que nuestro autor Mark Moore lo establece claramente cuando habla de valor público, que es un concepto que vamos a utilizar. Veo que hay algunos que están comentando. ¿Sí o no? A ver. Gracias por sus comentarios, yo les agradezco. En fin, entonces nosotros tenemos también, bueno, acá el presupuesto por resultados va hacia una lógica llamada un modelo de gestión para resultados. El presupuesto para resultados es una herramienta. ¿Dentro de qué marco? De un nuevo modelo. No el modelo burocrático tradicional, un modelo que tiene sus características, muy legalista, por compartimentos estancos, etcétera. No, acá hablamos de una lógica de gestión para resultados, ¿no? Y acá he puesto a nuestra conocida Mafalda, ¿no? Del famoso Kilo, cuando acá en el primer cuadro, ¿no? La mamá les pregunta, ¿a qué juegan, chicos? Al gobierno están jugando los chicos. Bueno, a no hacer lío, le dice la mamá, ¿no? Bueno, no me dan problemas. Y Mafalda responde, descuida, mamá, no vamos a hacer absolutamente nada. O sea, gobernar es no hacer nada. Es increíble, pero ese es el tema. Y ese es el tema de fondo del presupuesto por resultados. La introducción de la metodología de presupuesto por resultados es un tremendo jalón de orejas a la manera como has hecho presupuestación en el Perú de hace muchos años. Es decir, hemos estado financiando presupuestos públicos y en el mundo de la realidad no hemos visto cambios. Es decir, un gobierno entra, como decíamos, para tomar decisiones que transformen la realidad, que generen mayor bienestar a los peruanos. Hemos visto presupuestos tras presupuestos donde los gobiernos han entrado, se ha gastado, se ha provisto servicios, pero en términos de resultados casi no han cambiado. Hoy con los programas presupuestales los cambios se están dando, pero de manera muy tímida todavía, muy tímida. Ha habido avances, los cuales son importantes de celebrar. Tendríamos que ver las evaluaciones de impacto y tenemos que ver las evaluaciones posteriores, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero decirles es que son muy modestos. La hipótesis que lanzo es la siguiente, o la tesis que lanzo es la siguiente: no vamos a avanzar si no innovamos, no podemos mejorar. El presupuesto por resultados tiene que entrar en la lógica de la gestión por procesos. Todos los procesos deben ser programas presupuestales. Ahí tenemos que trabajar una matriz en la cual articulemos programas presupuestales con procesos clave en todas las organizaciones públicas. Y tenemos que crear cadenas de valor en los mapas de procesos de cada entidad, y esas cadenas de valor tienen que estar concatenadas verticalmente, o sea, intergubernamentalmente, y también horizontalmente, o sea, territorialmente, para crear lo que el profesor Michael Porter hablaba de sistemas de valor. Bueno, eso es un tema muy importante, no es materia de esta clase, pero lo que le digo es eso es necesario. Ojalá que hayan tomado nota, porque ese es un tema que es el futuro. Chile lo está trabajando, por ejemplo, cuando en su formulación de políticas públicas y de intervenciones, ellos tienen muy clara la figura. Y hablan de las estrategias multinivel. Porque eso es lo que necesitamos. O sea, no solamente tenemos que resolver las fracturas al interior de una organización que trabaja por compartimentos estancos. Tenemos que trabajar también la articulación entre entidades públicas, entre niveles de gobierno y el Estado con la sociedad. Entonces, eso tiene que ser un motor potente en la intervención pública. Entonces no nos tenemos que agotar solamente en los resultados, porque damos un salto así, entre producto y resultado. Como si hubiera habido un arte de magia que de la noche pasa al día. Pero entre el producto y el resultado está la distribución, está la entrega, el consumo. ¿Y quién está mirando eso? O sea, no es tan sencillo tampoco. Entonces, esa mirada mucho más potente, más clara, de mayor manejo de las cosas que pasan en la operación, es lo que se necesita. Además, adelantándonos con lo que Mark Moore nos habla, no bastan resultados, se requieren buenos servicios, servicios que sorprendan al ciudadano,
servicios que el ciudadano valore, pero lo más importante, una nueva relación con el ciudadano, confianza. Y cuando hay confianza, el ciudadano colabora. Entonces, la ecuación del valor público es servicios, resultados, confianza. Hoy en día estamos financiando, estamos orientando nuestro presupuesto hacia los resultados. Pero ¿y qué pasa con los servicios? La gente se queja de los servicios, a esto, pero hay resultados y hay algunos, pero los servicios. Y si no hay una apreciación de los servicios, no hay confianza, no hay aporte, no hay compromiso de la gente, no pagan impuestos. Entonces, ahí hay un elemento importantísimo a considerar. Muy bien. Entonces, esto de aquí que estoy colocando es una propuesta, es lo que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una propuesta muy interesante que se viene aplicando en América Latina y también se viene viviendo en América Latina, ¿no? Y ustedes lo van a ver aquí, no sé si puede verse el cursor, que es un tema importante. Ustedes tienen ahí objetivos de gobierno, ven, en la parte del centro, objetivos de gobierno, aquí está. Entonces, los objetivos de gobierno son aquellos que están contenidos en el plan de gobierno. Cada gobierno, cuando ingresa a su periodo gubernamental, sea nacional, regional o local, se enfrenta a una situación social 1. Un gobierno arranca con una situación social 1. Y es importante establecer cuál es la línea de base de este gobierno. Llegamos al gobierno, tenemos estas brechas, tenemos estos problemas públicos. Y sobre la base de eso vamos a trabajar. ¿Cuándo hay un buen gobierno? Es evidente. Cuando cambia la situación social para mejor. Entonces, la primera chamba es, dada una situación social 1, entonces hablamos de objetivos de gobierno. Los objetivos de gobierno me exigen un diseño organizacional para atacar esa situación social, esos problemas públicos que yo puedo haber identificado. Entonces, aquí se le llama diseño organizativo. En nuestra propuesta hablábamos de estrategias y hablábamos de organización. Luego miro la situación fiscal, porque lo que yo quiero hacer, la manera como me voy a configurar, también depende, en cierta medida, del marco macroeconómico multianual. Obviamente eso no desdice lo que estoy diciendo en términos de también de la articulación con el sector mercado o con la sociedad civil. Es decir, yo puedo levantar recursos del mercado también. Mi marco macroeconómico me da, digamos, la posibilidad, el marco en términos de sector público, pero eso no significa que sea limitante. En función de ello, dado ya los objetivos de gobierno y dado ya el diseño organizacional y la situación fiscal, yo puedo armar los programas. Esos programas están enfocados, están asociados a resolver los problemas que yo tengo en la situación social encontrada. Entonces, esos son programas que están orientados a resultados. Todos los programas suponen la entrega de productos. Y los productos los tengo que diseñar. Entonces, en otras palabras, si nosotros vemos con nuestra metodología de presupuesto por resultados, nosotros tenemos que ver las alternativas de solución. Las alternativas de solución son probables productos. ¿Ok? Y evidentemente el producto tiene que estar diseñado en función de la población objetivo. Aquí entra otro elemento importante que se usa en otros países, pero no acá en el Perú, el marketing público. Conocer las necesidades, las características, los puntos de valor, las percepciones que tiene la población objetivo en relación a los servicios del Estado. Expectativas y necesidades son dos elementos clave del marketing. Y esto es un tema importante. Los productos, los servicios públicos se diseñan, damas y caballeros. Y por ninguna parte en la metodología de presupuesto de resultados hablamos de diseño de productos y de servicios. Para esto, tal cosa, no. Se diseñan, se personalizan, se diversifican, se innova, se cambia, se sustituye, se mejora, se eliminan algunos servicios, etc.
se identifican nichos de mercado, se establecen preferencias, etcétera. Entonces tenemos que echar a trabajar. Un Estado al servicio ciudadano es un Estado que conoce las necesidades, las preferencias, las expectativas del ciudadano. Entonces, ahí hay un elemento importantísimo a considerar también. Entonces, los programas se diseñan los productos, se establecen las metas de producción. ¿Cómo establezco la meta de producción? Según mi situación fiscal, mi torta, que me la da el marco macroeconómico multianual, pero también la focalización, ¿no? O sea, las metas de producción tendrán que ver a dónde quiero llegar, a quiénes quiero llegar, cuándo quiero llegar, ¿no es cierto? Y cómo voy a llegar. Esas metas de producción supone la aplicación, la asignación de recursos, y de ahí recursos que son dinerarios, pero también otros, ¿no es cierto? Y los procesos productivos, la producción de esos productos, la producción. Entonces diseño el producto, establezco metas de producción, que son cosas que no suenan acá en el Perú. ¿Quién establece la meta de producción acá en el Perú? ¿Quién establece la meta de los servicios? ¿No? No existe. En algunas instituciones sí, pero no existe, ¿no? En el plan operativo se establece la meta de producción, pero eso no es, pues, el plan operativo siempre salimos bien, ¿no? Las metas de producción tienen que estar dadas por la máxima autoridad, por una autoridad mayor, la Secretaría de Gestión Pública, la PCM, ¿no? Más que el MEF, ¿no? Para poder establecer una cosa más interesante. Entonces, productos, se diseña el producto, las metas de producción, se invierten los recursos y vamos a los procesos productivos. Los procesos productivos, claro que sí. Hay la producción de bienes y servicios. Entonces, obviamente que no es igual en el caso de servicios que en el caso de bienes. Y también somos conscientes que en la administración pública la mayoría de entidades produce servicios y no bienes. Entonces, acá es importante traer la propuesta de Michael Porter cuando habla de cadena de valor. Claro que Michael Porter desarrolla una organización de bienes, una organización industrial. Pero cuando hablamos de servicios tenemos que hablar de la cadena de valor de servicios. Marketing de servicios, contacto, organización de servicio, prestación de servicio, postservicio. O sea, miren esas actividades primarias de la cadena de valor, que tienen dos tipos de actividades, las primarias y las secundarias, con forma de una flecha, ¿ok? Son elementos fundamentales en este proceso. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es un poquito hablando de varias cosas. O sea, miren cómo el presupuesto se relaciona con la gestión estratégica. No digo planificación estratégica porque la planificación estratégica es una parte de la gestión estratégica. Es la primera parte. Es la parte de la perspectiva, la parte de la anticipación. ¿No es cierto? La gestión estratégica también supone la implementación de la estrategia. Y también supone la evaluación de la estrategia. Ese ciclo completo, y es más propio referirnos a gestión estratégica que a planificación estratégica, porque como se habla de planificación estratégica, la gente cree que la planificación estratégica termina cuando tenemos el plan, y ahí ya a descansar hasta los próximos 5 años se tengan que hacer el próximo PDC, ¿no? O 3 años, y eso no es planificación estratégica. El documento no hace el proceso. La planificación estratégica es un proceso y no un documento, pero ya es otro cantar. Entonces, procesos productivos que deviene también en distribución, en entrega y en consumo. O sea, ¿cómo se consume? Si realmente lo que nosotros proveemos es apreciado o no es apreciado. Eso es importante. ¿Quién ve el consumo de los servicios públicos? ¿Quién ve si la gente le interesa, no le interesa? Si se tiene en cuenta, si bota el papel o esto. El abandono, etcétera, ¿no? El abandono en un trámite administrativo, un servicio, por ejemplo, los casos estos de deserción en los que son tuberculosos, ¿no? Cuando te desertas, cuando estás en tratamiento y desertas, pues ya las medicinas, los antibióticos que utilizas para eso ya no te hacen efecto porque has desarrollado resistencias. Entonces te conviertes en un multidrogo resistente. Y eso es más costoso para el Estado. Ahí que falló, ¿no? Ahí falló un poco el consumo, la distribución, ¿no es cierto? ¿Por qué desertaron? ¿Qué necesitamos para corregir eso? Mejorar el servicio significa estar mirando también no es un tema de estadística, de cuántos estos o cuántos no. No necesitamos indicadores de llegada. El presupuesto por resultados tiene indicadores de llegada. Necesitamos también indicadores de alerta temprana e indicadores de proceso
fuertemente indicadores de proceso. Y eso tiene que ver con gestión pública, no tiene que ver con presupuesto público. Presupuesto público tendrá que ver el gasto asociado a productos y resultados. Pero en gestión pública nos interesan los procesos, nos interesa la distribución, nos interesa la entrega, nos interesa el consumo, que son aspectos que están, vamos a decirlo así, en la parte oscura, en el ángulo que no se ve de la cámara del presupuesto público, en el punto ciego del presupuesto público. Entonces, ese es un elemento que tiene que desarrollarse y ojalá se desarrolle en nuestro querido país. Aunque no estamos viendo en este momento que se esté trabajando en esa dirección. Nótese que cuando hablamos de consumo de productos, luego hablamos de los efectos, los impactos o los resultados y del grado de valor público, como dice la transferencia, y el cambio social producido, que los lleva a una situación social 2. Entonces, gobernar, ¿qué significa? Movilizar todo el aparato público para convertir una situación social 1 en una situación social 2, o sea, para transformar la realidad. El que gobierna transforma la realidad, genera bienestar real para los ciudadanos y ciudadanas de un país. ¿Y eso qué significa? Significa motorizar una serie de cosas que estamos mencionando aquí para finalmente dar cuenta de lo que se ha hecho. ¿En términos de qué? En términos de cambios, en términos de resultados. Muy bien. He tratado en la transparencia de colocar inclusive las páginas web donde ustedes pueden encontrar información, literatura importante para esto. Y para eso ustedes tienen en los pies de páginas pueden ustedes leer alguna información. Gracias, José Alberto. Me estás hablando de Lambayeque. Me dices, ¿cómo te explicas entonces que en el departamento de Lambayeque, a ver, perdón, que en el departamento de Lambayeque, a ver, ratito, hay algo con esto que no funciona, no sé. No lo puedo. No sé si es hacia adelante o hacia atrás. ¿Cómo te explicas entonces que el departamento de Lambayeque ha incrementado la desnutrición crónica? Bueno, mi explicación va en esa dirección, pues. O sea, el programa presupuestal por sí solo no hace, una gaviota no hace el verano. O sea, hay otros componentes que son importantes, que ya nos muestra la experiencia internacional. Uno de ellos, vuelvo a repetir, la gobernanza. O sea, la institución pública con sus recursos y con su programa presupuestal, con su responsable del programa presupuestal, no va a llegar. Necesita trabajar con la comunidad. Necesita levantar recursos del territorio que no son presupuestales, que son de otra índole. Generar una relación de confianza. Trabajar con gobernanza. Necesita insertarse en la organización como tal. La organización puede generar mayor sinergia en lo que se hace. Porque lo que no puede ocurrir es que exista el fenómeno de la entropía con los programas presupuestales, donde la organización en lugar de potenciarse se desinfla, ¿no? Entonces, por ahí va. Y eso, José Alberto, he hablado varias cositas en esa dirección, ¿no? Muy bien. Bueno, claro, tiene que hablarse de expectativas en función de la ciudadanía. Es un tema importante, es un tema claro, es un tema que tiene que ver con eso. Sí, hay un triunvirato y acá lo quiero mostrar. Antes, yo quiero decirles lo siguiente. Este es un librito que ustedes lo pueden encontrar en internet, que es un tema clave. Ustedes eso lo tienen en la web. Y en un pie de página, en mi transparencia lo he colocado. A mí me gusta que ustedes puedan tener la posibilidad, mis alumnos puedan tener la posibilidad de poder revisar la información de internet. Este es un libro completo. Tiene más de 200 hojas. Y este en particular, porque hay varios libros de gestión para resultados de desarrollo, este en particular también nos hace un diagnóstico
de cómo va la gestión por resultados en América Latina, miren el capítulo que tiene que ver con el Perú. Entonces nos habla una cosa muy interesante. La gestión basada en resultados se centra en una clara noción de la causalidad, esa relación causa y efecto. Algo que origina un factor generador y una consecuencia. La teoría es que diversos insumos y actividades conducen lógicamente a órdenes mayores de resultados, productos, efectos e impacto. Es decir, si yo aplico insumos en ciertas actividades que produce entrega de ciertos bienes y servicios y que trae como consecuencia cambios en la situación o característica de las personas y en consecuencia me genera impactos. Entonces, ahí hay una relación, una cadena de valor, como le ha llamado el Ministerio de Economía y Finanzas, o la cadena de resultados. Yo quiero corregir aquí un tema, porque acá está muy bien definido que es un documento internacional. Eso se llama la cadena de resultados. Pero el concepto de cadena de valor es el que planteara Michael Porter. Acá estamos usando, yo lo he visto en directivas, en manuales de la Dirección General de Presupuesto Público, donde se habla de la cadena de valor del presupuesto de resultados. Oye, eso no es una cadena de valor en primer lugar. O sea, hablemos con propiedad y no confundamos. La cadena de valor tiene que ver con las actividades primarias y secundarias que tienen un modelo de negocio como estrategia para la creación de valor. Eso es cadena de valor. Así que insumo, actividad, producto y resultado, eso no es cadena de valor, ¿no? Es, como acá muy bien lo señala el Banco Mundial y la OCDE, es una cadena de resultados. Una cadena, una ruta causal, ¿no? Pero no cadena de valor. Bueno, para ser estrictos, ¿no? Porque estamos además en un punto académico, un espacio académico, eso es importante decirlo. No nos confundamos, porque lamentablemente este concepto tan importante que planteara Michael Porter de cadena de valor no puede desnaturalizarse o tergiversarse como se está haciendo aquí en el Perú. Entonces, cuando hablamos, estos generalmente dice se muestran es una cadena de resultados, ¿no? Que se ilustra las relaciones de causa-efecto. Los resultados de desarrollo por lo general se comprenden como secuenciales restringidos por el tiempo y los cambios se vinculan a una serie de pasos de gestión dentro del ciclo de programación de cualquier iniciativa de desarrollo. De esos pasos que hemos revisado en la transparencia anterior. La gestión basada en resultados les pide a los gerentes que analicen la forma de regular el grado en que sus actividades de implementación, resultados, tienen una probabilidad razonable de lograr los resultados deseados y hacer ajustes continuos según sean necesarios para asegurar el logro de los resultados. Entonces, aquí hay un elemento interesantísimo. La cadena de resultados a propósito de la gestión pública te dice, nosotros trabajamos con ciertos insumos, no solamente son recursos, que los usamos en actividades. Y esas actividades desembocan en salidas a las cuales le llamamos productos. Todo eso, insumo, actividad y producto, está dentro de la institución. Todo eso está dentro de la institución. Y ahí aplico una medida de desempeño que se llama eficiencia. O sea, la eficiencia en los insumos, la eficiencia en la actividad y la eficiencia en el producto. Y está muy bien dicho, pues, porque yo no puedo hablar de calidad en el insumo, básicamente, ¿no? Y de ahí vamos afuera. Estos productos generan determinados efectos. En el lenguaje de Banco Mundial, en nuestro lenguaje es resultados. Y los resultados generan impacto o efecto. Entonces, cuando hablamos de efectos e impacto, aplicamos la medida de eficacia, ¿no? Porque cumplo con la meta. La eficacia tiene que ver, lo programado y lo ejecutado tienen que ser iguales para que el coeficiente sea 1. Y los resultados, ¿no es cierto?, que son los cambios que se han producido en la situación o característica de las personas. Entonces, tú tienes ahí un poquito el mapita completo, pero es una lógica general, ¿no? Una lógica que te invita a pensar en la lógica de procesos. Porque un proceso tiene elementos de entrada y elementos de salida. Y adentro hay una transformación. La transformación, ¿por qué se produce? Por una serie de actividades que de diferente orden, que se despliega a nivel de tareas, ¿no es cierto?, donde hay precursores, antecesores, y relación proveedor-cliente, con términos de referencia entre cada uno de ellos, y que te saca productos que persigue la satisfacción de una necesidad que da origen a todo el proceso. Ese es el concepto del proceso.
Ahora, el concepto de proceso está asociado a la cadena de resultados. Pues la pregunta es, ¿qué estamos usando nosotros? ¿Qué estamos aplicando nosotros en intervenciones puntuales que tienen que ver con un aspecto de una política pública, con un resultado específico que es un aspecto de una política pública a la cual imprimo un componente de planificación, para hablar con propiedad, ¿no es cierto?, de organización y de presupuestación? Entonces, es una cosa chiquitita. Esos son los programas presupuestales. El programa presupuestal en realidad debe escalar a establecer que la configuración del programa presupuestal debe tener todos los procesos clave en la organización. Véanlo así, todos los procesos clave en la organización. Eso es lo que debería hacer. ¿Y qué pasa con las APNOPS y las acciones centrales? Bueno, esos serán acciones de conducción, que son procesos estratégicos, o procesos clave. Los procesos clave dan los recursos que necesitan los procesos misionales, los procesos clave. Y las acciones de conducción, la dirección, ¿no?, que requieren estos procesos para llegar a la meta, a la finalidad o al propósito estratégico de la organización. Sí, con eso la tenemos bien clara. Esa es un poco, tal vez, la ruta que debería tomar el Ministerio de Economía y Finanzas para evolucionar en la lógica de la gestión por resultados. Es decir, en otras palabras, la filosofía de la gestión por resultados no solamente debe estar asociada a un programa presupuestal. La gestión de las organizaciones en el sector público, de la organización en el sector público, tiene que ser una lógica de gestión para resultados. Y lo que vamos a decir más adelante es que, bueno, eso es en principio, porque tiene que ser una lógica de creación de valor público, con gobernanza, ambos. Esa es la lógica que debemos tener. Entonces, tenemos que pasar de la administración pública a la gestión pública. Es un elemento muy importante. La administración pública, léase el modelo burocrático tradicional, que tiene sus características, muy legalista, basada en protocolos, en directivas, todo está pauteado, prohibido pensar, ¿no es cierto? En una relación totalmente jerarquizada. Primero es la norma, después haces, y si la norma no dice lo que tienes que hacer, no hagas nada, ¿ok? Trato impersonal, la gente no se ve, se manda cartas, se manda informes, se manda papeles, ¿no es cierto? No hay una fluidez, hay mucho tiempo perdido en que pásame el papel, regresa el papel, envía el papel, sube papel, baja papel, o sea, papelito manda, y donde las necesidades del ciudadano no es lo que manda, ciertamente. Entonces, ahí hay que trabajar. Ese es el modelo, la administración clásica, el modelo burocrático tradicional, búsquenlo así, ahí van a encontrar bastante información. Y tenemos que pasar a la gestión pública. Cuando la gestión pública también, que es un paralelo del gobierno, y decíamos que el gobierno gobernar es tomar decisiones para transformar una situación social dada. Y la gestión pública también es tomar decisiones para transformar una situación dada. Entonces, claro, en otra escala, pero el que hace gestión pública el gestor público traslada a la organización de un nivel 1 a un nivel 2. Cuando yo ingresé, el tiempo de atención se demoraba 6 meses, ahora se demora 1 mes. Ahí hay un cambio. ¿Que beneficia a quién? Al ciudadano. Entonces, la gestión pública establece objetivos que están asociadas a los problemas que tienen los ciudadanos para acceder a los servicios. O sea, los problemas que resuelve la gestión pública no son los problemas de la gestión, son los problemas del ciudadano en relación con la administración pública. Es un tema clave que hay que ver. O sea, hay que romper con esa lógica del ensimismamiento público. Hay que romper con esa lógica de mirarnos hacia adentro, creyendo que la administración es hacia adentro, la administración es hacia afuera, la gestión pública con mayor razón y el gobierno con mayor razón. Entonces, más gestión es un tema muy importante. Y gestión que innove, no gestión que mejore. ¿No? Gestión que innove. Necesitamos sacar planes de negocios. Los planes operativos ya no dan para más. Por favor, necesitamos escalar. Los presupuestos por resultados son importantes, pero esos presupuestos por resultados se pueden organizar en los procesos claves del sector salud, de los otros sectores. Están muy bien adosados. O sea, tenemos que comenzar a fortalecer la gestión por procesos con intervenciones que se traduzcan en formato de presupuesto por resultados. Y ahí tenemos toda la presupuestación, todas las entidades del sector público al 100% con presupuesto por resultados.
si es que tuviera un mapa de procesos. Y el mapa de procesos también va a servir para dimensionar las instituciones, para que sea consistente el mapeo puesto que se está dando, para que tengamos cuadros puestos de la entidad debidamente soportados en consistentes mapas de procesos que estén alineados con los programas presupuestales y con la lógica de presupuestación, todo orientado a crear valor público en el marco del proceso de modernización. Qué importante, ¿no? Qué bonito suena. Bueno, el que tiene oídos que oiga, y ojalá que oigan los que oigan los que siguen, ¿no? Porque es un tema importante, es muy importante. Y en los últimos 5 años hemos visto que no se ha avanzado nada en gestión por procesos. También vemos que Servir ha avanzado en el tema de mapeo de puestos, a falta de Servir ha trabajado unos temas de procesos, pero hay una desvinculación entre lo que es la gestión del talento humano en la administración pública con la gestión por procesos, que es un poco el diseño de la organización, los criterios para organizar la administración pública, porque finalmente la organización es un grupo de personas, no es un organigrama, ¿ok? Y la lógica de actuación, porque la organización tiene que estar para crear valor público para el ciudadano. Entonces, tenemos que imbricar la lógica de la modernización en 3 puntos importantes que tienen que ver con los 3 pilares importantes. Cómo yo articulo la gestión estratégica con la asignación de recursos con la organización. Ese es un tema importante. Y esa es la base para potenciar, para mejorar la camita, para mejorar el servicio público, la gestión del talento humano. Y todo monitoreado. Entonces, eso debería estar claro en los niveles superiores de la administración pública. Dios mediante. Y bueno, para el MIT y para el CLAT es claro que la gestión para resultados es un marco de referencia cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia, eficiencia en su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua en sus instituciones. Para el CLAT, para el MIT, está claro, la gestión por resultados está asociada al concepto de valor público. ¿Y qué cosa es el valor público? Hemos hablado bastante de eso. Por ejemplo, en este texto de la gestión por resultados nos habla que el objetivo último de la GPRD es habilitar a las organizaciones públicas para que logren, mediante la gestión del proceso de creación de valor público, los resultados consignados en los objetivos del programa de gobierno. Qué importante es esto. Entonces, la GPRD, en el cual está el presupuesto por resultados como una herramienta, como vamos a ver más adelante, ¿ok? Tiene que ver con gestionar el proceso de creación de valor público para lograr los objetivos del programa de gobierno. No solamente tiene que ver la gestión para resultados con financiar servicios o con proveer servicios, sino lograr objetivos de gobierno. Es decir, las políticas públicas al mando. Aquí hay que tener una cosa bien clara. Los sistemas administrativos están acá. Las políticas públicas están acá. La organización y cómo se maneja está en la gestión pública. Como no ha habido políticas públicas y no ha habido gestión pública, los sistemas administrativos han tratado de mantener los servicios. Pero son otros tiempos. El MEF tiene que entenderlo, la PCM tiene que entenderlo, Servir tiene que entenderlo, etc. Son otros tiempos. Entonces, ahora tenemos que trabajar más al unísono. Yo no le puedo pedir, trabajen gestión por procesos a las entidades públicas, manéjense de una manera integrada, cuando arriba sigo desintegrado. Entonces, ahí hay un elemento importante a considerar, estimados amigos. Entonces, ahí vamos pues, que el valor público tiene 3 dimensiones. Una dimensión política, que tiene que ver con la decisión, como hablábamos. Una dimensión técnico-administrativa, que tiene que ver con la posibilidad técnico-administrativa. Y una dimensión social, que tiene que ver con la demanda social. O sea, el valor público está construido por esas dimensiones. ¿Cómo se explica eso? Tiene que haber decisión política que haga clic con la demanda social. Queremos seguridad ciudadana. Decisión política,
Sí, seguridad ciudadana, dimensión técnico-administrativa, cómo los estamos organizando para proveer servicios de seguridad ciudadana que sean realmente efectivos. En eso se está trabajando. Entonces, ahí vemos cómo las políticas públicas tienen que tener tres condiciones: demanda social, decisión política y posibilidad técnico-administrativa, que es un elemento importante. Porque yo puedo tener decisión política, inclusive en un programa presupuestal, puede haber posibilidad técnico-administrativa, pero no puede haber demanda social. La gente no quiere. Entonces ahí tengo que reestructurarme, tengo que mirar qué es lo que está pasando. O puede haber demanda social, pero no puede haber voluntad política, y sí puede haber posibilidad técnico-administrativa. O puede haber posibilidad técnico-administrativa, pero no hay demanda social y tampoco hay dimensión política. Entonces hay esos tres elementos que son importantes y que el maestro Mark Moore, profesor de la Universidad de Harvard, lo plantea en su... Entonces, el valor público exige para la gestión pública promoción emprendedora, una capacidad para generar gobernanza en realidad. Desarrollar las políticas públicas en términos de estrategia, del cómo se va a hacer. Negociar con actores, identificar intereses comunes, generar consensos, crear espacios para poder jugar el partido de las políticas públicas. Deliberación pública y liderazgo, que es un tema clave, y el marketing público. 5 temas que son importantísimos. Ya ojalá que haya otro curso para hablar sobre esto, pero este es un tema importante. En realidad en nuestro país la gestión pública recién se está construyendo. Hemos tenido siempre actores políticos y los que hacen las cosas. No hemos tenido gerentes públicos. Porque los gerentes que tenemos es, si le dices no al alcalde, al día siguiente te votan, pues, ¿no? Entonces, la gente dice sí señor. Pero las autoridades políticas están para establecer las prioridades de política pública. Y el staff gerencial está para hacer que esas políticas públicas se conviertan en realidad. Así es en otros países. Acá todavía vamos a tener que caminar un poco más, pero yo siento que las cosas también están cambiando y ojalá que cambien más rápido. Y entonces tú tienes el valor público que está compuesto por 3 elementos que son importantes: por los servicios, por los resultados y por la confianza. O sea, tú puedes tener resultados, pero la gente no confía en los servicios de salud. Entonces tú me estás diciendo que estás bien. No, pues. Y no hay relacionamiento. Porque si yo soy un irresponsable, como grasa todos los días, no hago deporte, fumo, tomo como un vikingo, seguramente me va a dar un paro cardíaco cuando tenga 45 años. Y el costo de eso, y si me quedo medio vivo, medio muerto, el costo de eso para el sistema es muy alto. Pero ahí hay una irresponsabilidad. ¿De quién? Del ciudadano. Porque el ciudadano tendría que cuidarse. El autocuidado, el estilo de vida saludable hace que los sistemas de salud sean menos costosos. Pero acá en el Perú, ¿quién se cuida? La gente se va cuando está enferma al sistema de salud. La gente no va al sistema de salud cuando está sana para prevenir. La gente no se cuida a sí mismo. Y después vemos las consecuencias. Entonces, cuando hablamos de relacionamiento en esa fórmula que plantea el maestro Mark Moore, cuando hablamos de relacionamiento es un tema muy importante. Porque el Estado, y esto es un concepto que viene de la gobernanza, que es, digamos, la tercera ola en los procesos de digamos, reconfiguración del modelo burocrático, son los modelos post-burocráticos, así llamados, ¿no es cierto? La gobernanza implica, pues, eso, ¿no? Establecer la idea que el Estado somos todos, no solamente la administración pública. Y si el Estado somos todos, todos tenemos no solamente derechos, sino también responsabilidades. Entonces, ¿cuándo hay una intervención que crea valor pública? Cuando hay buenos servicios, que son apreciados por los ciudadanos y ciudadanas, cuando se genera valor, cuando se genera, resultados, y cuando se establece una relación de confianza. Todo eso es valor público. Una apreciación. Entonces, eso es un elemento muy importante. Y ahí ustedes ven en la transparencia el ciclo de la GPRD. Primero, planificación para resultados. Segundo, presupuesto para resultados. Tercero, la gestión financiera, auditoría y adquisiciones. Cuarto, la gestión de programas y proyectos.
Quinto, monitoreo y la evaluación. Y luego ustedes ven cómo se desenvuelven los elementos del ciclo de gestión del presupuesto público, de la gestión por resultados, desde la situación socioeconómica, pasando a los objetivos y metas de gobierno, la estructura organizativa, la situación fiscal, los programas, los productos, las metas y toda la secuencia que hemos visto en la sala anterior. Miren ustedes que el presupuesto por resultados es un componente de la gestión financiera. Ahí vean que tenemos planificación por resultados, tenemos presupuesto por resultados, tenemos también la gestión financiera, auditoría y adquisiciones, la gestión de programas y proyectos y también el monitoreo y evaluación, que son elementos claves. Estos son los instrumentos de la GPRD. Tienen el plan estratégico a mediano plazo, el presupuesto por resultados, el marco fiscal de mediano plazo o marco económico multianual, como decimos acá en Perú, la gestión financiera y de riesgos integrada, el sistema de adquisiciones públicas, los contratos de gestión, los incentivos, estándares de calidad, indicadores de desempeño, evaluaciones y rendición de cuentas. Y la calidad tiene que ver con los atributos que deben tener los bienes y los servicios, no con el gasto. O sea, calidad en los servicios. Asignación equitativa, eficiente. Eso es en el presupuesto. ¿Sí? Calidad en el gasto no es un concepto. Consistencia en el gasto, sí. Pero calidad en el gasto, no. Calidad en los servicios. Calidad en los servicios. Calidad en los insumos. Calidad en las actividades. Calidad en los productos, calidad en los resultados. Pero calidad en el gasto, no. Bueno, vamos a ir corrigiéndonos poco a poco, me imagino, pero acá ustedes tienen instrumentos que se manejan a nivel internacional para poderlo ver. Entonces los desafíos de la gestión por resultados tendrán que ver con la existencia de una cultura organizacional basada en la lógica del control y del procedimiento. Cuando hablamos de gestión por resultados, estamos hablando de flexibilidad, como diría el maestro Allen Schick, un congreso muy sonado sobre gestión pública aquí en el Perú. Lo primero que dijo a propósito del presupuesto por resultados es: necesitamos flexibilidad para gestionar, no demasiados controles, no demasiada normatividad, principios claros, normas claras, pero flexibilidad para gestionar. Todo está entrampado, todo está amarrado, todo está con un vericueto de normas. Bueno, eso no nos va a permitir avanzar mucho. Necesitamos gestionar a paso de vencedores, a velocidad de combate, y eso exige organizaciones flexibles sin perder de vista los principios y la salvaguarda de los recursos e intereses públicos, pero necesitamos potenciar la capacidad de respuesta del Estado frente a la demanda social. Y eso también implica que en un contexto internacional donde se impone el desarrollo de sistemas que generen un Estado competitivo y también la presión de la ciudadanía por demandas en mejores servicios y que el Estado sea más transparente también es un concepto fundamental. Entonces el gobierno tendrá que establecer claramente la agenda, objetivos, decisión, la gestión, la estrategia, cómo se va a intervenir, la organización y en la administración la programación, formulación, ejecución y en el caso evaluación del presupuesto público. Muy bien amigos, estamos aquí, lo vamos a dejar. Nos vemos el día sábado, entiendo, para continuar con la segunda y última sesión de este pequeño curso de presupuesto por resultados, esperando que sea útil para ustedes. He tratado de darles un marco general muy importante para que ustedes sepan en qué estado del arte estamos en América Latina y también en relación con el Perú. Tenemos que avanzar hacia una lógica de gestión para resultados, no quedarnos en el PPR. Resolviendo los problemas de la gestión por resultados del modelo de gestión, vamos a poder avanzar en nuestros PPRs y poder por fin tener un Estado que realmente sirva a todos los peruanos y peruanas. Gracias, hasta la vista y a luchar por la justicia. Chao.